Vos lo mencionaste en la introducción, que es un poco lo llamamos el asesino silencioso, porque la diabetes es una enfermedad crónica que lleva complicaciones. Y sin duda, nosotros cuando llegamos al diagnóstico de la diabetes ya llevamos varios años de evolución desconocida, sobre todo si hablamos de la diabetes tipo 2, que es la más frecuente. Vamos a hacer una separación porque la gente tiene mucha confusión al respecto. Nosotros clásicamente hablamos de dos tipos groseros de diabetes. Somos la tipo 1, que es aquella que depende del tratamiento con insulina, que es una enfermedad autoinmune, y el 90% de las veces hablamos de diabetes tipo 2, que es la que más impacta en los adultos, y es la que trae las complicaciones, sobre todo a nivel cardiovascular. Bien. ¿Por qué? ¿De qué se trata? Bueno, simplemente la elevación del azúcar, y la elevación del azúcar se va depositando en los órganos y tejidos y va generando daños a largo plazo. Bien, por eso también es importante no solo hacerse los diferentes controles, me imagino que especialmente con análisis de sangre, sino, como usted nos marcaba recién, poder controlar otros órganos, la funcionabilidad de los órganos, ¿no? Que a lo mejor podrían verse afectados. Exactamente. Con el correr del tiempo, nosotros cuando empezamos a trabajar en esto nos centrábamos más que nada en el control de la glucemia, pero aprendimos, sobre todo en los últimos años y con el advenimiento de nuevos fármacos, que no solo el control de la glucemia es importante, también tenemos que controlar la presión arterial, los lípidos y otros factores que impactan, porque recordemos que si nosotros hablamos de cifras, vamos a hablar de números para entender un poquito de qué se trata. Nosotros hablamos que en el mundo, en total, en el mundo tenemos alrededor de 537 millones de personas con diabetes, de los cuales un gran porcentaje de estos pacientes tienen obesidad. Entonces, el 31% de los pacientes obesos tienen diabetes y el 86% de los pacientes que tienen diabetes tienen obesidad. Pero lo importante que tenemos que entender es que el 50%, o sea, el azúcar alto no me va a matar, lo que va a tener las complicaciones son los depósitos de la glucosa en los distintos tejidos y por eso el impacto cardiovascular. El 50% de los pacientes con diabetes tienen gran impacto cardiovascular. Por eso me refiero a que no solo importa la glucemia, sino también los lípidos y la presión arterial para impactar también sobre el evento cardiovascular final. Sí, evidentemente es un todo, ¿no? Ya cuando uno tiene la enfermedad diagnosticada y obviamente desarrollada. ¿Es una enfermedad hereditaria? Quiero decir, ¿mis padres la tienen, la puedo tener o no necesariamente? Es una buena pregunta. La diabetes tipo 2, que es el 90% de los casos, tiene una carga familiar de alrededor del 50%. O sea que si yo tengo diabetes, es probable que de mis dos hijos, uno tenga diabetes a futuro. La diabetes tipo 1, que es la que les mencioné, que depende de la insulina y es una enfermedad autoinmune que destruye el páncreas, en esa la herencia ya es más discutida, aunque cada vez hay más evidencia de que hay una predisposición familiar a padecerla, pero viaja por otra línea de la herencia, por antígenos, es más complicado, pero la diabetes tipo 2 sí tiene una descendencia del 50%. Hemos tenido, o a lo mejor algún tipo de conocidos y demás, que le han explotado, por decirlo de alguna manera, o le han diagnosticado la diabetes por alguna situación adversa, alguna situación emocional, alguna situación de salud, digamos, de la mano. ¿Eso es así? Nosotros tenemos dos factores importantes para que aparezca una enfermedad. Uno es el factor hereditario, que es el que acabamos de mencionar, y el otro es el medio ambiente. El medio ambiente es todo lo que nos rodea. Entonces, nosotros heredamos la predisposición genética a padecer una enfermedad, pero necesitamos el gatillo que dispara el arma. El gatillo que dispara el arma es el medio ambiente que nos rodea. Puede ser un estrés, puede ser una cirugía, puede ser un medicamento. En el caso de la diabetes, por ahí, el tratamiento con corticoides a largo plazo genera el impacto y puede levantar la glucemia, o pueden ser simplemente una situación de estrés, como por ejemplo una mudanza, puede generar la aparición de algo que, vuelvo a decir, sobre un terreno genéticamente predispuesto. Necesito las dos situaciones. Y una tercera pata, si me permitís, que para mí es lo más importante, sí, claro. porque en el último año venimos diciendo pandemia de diabetes, pandemia, ya nos acostumbramos a la palabra pandemia por el COVID, pero la diabetes es una pandemia, pero en realidad la verdadera pandemia a nivel mundial es la obesidad, ¿sí? Porque viene de la mano de diabetes. Y nosotros, si uno pone los mapas de obesidad y de diabetes, van absolutamente de la mano. Así que el impacto mayor que tenemos que tener en cuenta es tratar de que
los individuos adhieran a medidas higiénico-dietéticas, cambien su vida, dejen el sedentarismo de lado y coman de manera sana para evitar la progresión hacia diabetes, ¿sí? Teniendo en cuenta más también que se hace muy complejo hoy nutrirnos más que comer, ¿no? Porque por una cuestión económica, por una veces cuestión de tiempos, de organización y demás, nos alimentamos muchas veces mal y a veces me da la sensación, usted lo marcaba, ¿no? Obviamente que si tenemos mal el peso o un sobrepeso estamos predispuestos, pero también a veces nos relajamos, los que a lo mejor tienen un poquito menos el peso o están bien, decir, bueno, yo no sufro de diabetes y a veces nos relajamos en ese aspecto y no hacemos los controles correspondientes, ¿no? Sí, exacto, es un factor más el sobrepeso, o sea, está visto que los pacientes con obesidad tienen una mayor predisposición a evolucionar hacia diabetes, pero hay muchos que llamamos los obesos sanos, de alguna manera, que tienen menos síndrome metabólico, tienen menos lípidos elevados, entonces evolucionan menos hacia diabetes, pero terminan evolucionando. Ahora, los delgados también pueden evolucionar hacia diabetes si tienen antecedentes familiares, ¿sí? Sí, claro, es para controlar y hacernos los chequeos correspondientes de forma anual, ¿no? Eso es fundamental. Doctora, le quería dar hoy, me imagino que hace un tiempo tener diabetes era toda una complicación, ¿no? Porque tenías que afrontar cambios en tu vida, en esto de, como usted lo marcaba, tener un poco más de actividad, un poco más de cuestiones al tener de la alimentación, que no era fácil conseguir algunos y otros productos. Hoy ha cambiado eso afortunadamente y ya el que tiene diabetes tiene una vida plena y saludable totalmente. Sí, de todas maneras igual esto también es medio místico, porque uno comer sano puede ser un poco más caro en este momento acceder a frutas y verduras, pero comer sano implica eso, comer frutas y verduras, básicamente, ¿sí? Y menos carne. Entonces uno puede hacer una dieta adecuada. Y el tema de la actividad física, no es necesario pagar un gimnasio, solamente ponerse un calzado cómodo y salir a caminar por lo menos 30 minutos 3 veces por semana, si pueden, o sea, en total tendrían que ser 150 minutos por semana, ya con eso alcanza para ¿qué? Para mejorar el tema del sedentarismo, que es el otro gravísimo problema del siglo XX, del siglo XXI, es decir, a nosotros, sobre todo a los niños, los han sentado en una silla detrás de un televisor y le han puesto un jueguito en la mano, que eso lo condena a estar atado a una silla, y ese es nuestro grave problema, la falta de actividad física, la falta de movernos. Eso genera un gravísimo problema, que es la obesidad de los niños, y estos niños que son obesos probablemente evolucionen más rápido a diabetes, y a los 30 años ya tengan complicaciones cardiovasculares. Es una... Sí. Que reforzar las medidas, ¿sí? Sí, totalmente. Coincido plenamente con lo que marcaba usted. ¿Es una enfermedad que no discrimina grupo etario? Quiero decir, ¿puede ser desde temprana edad que se desarrolle? En realidad la diabetes tipo 2, que es la del adulto, la que antiguamente llamábamos del adulto, el pico de incidencia se da entre los 40 y los 50 años. Esa es la mayor frecuencia, pero por el fenómeno de la obesidad en los últimos años ha ido bajando notablemente la edad de inicio. Entonces tenemos adolescentes que pueden debutar con la diabetes tipo 2. No se sabe la diabetes tipo 1, que es otra situación que es muy poquito de los pacientes y que son los que dependen de la utilización específica de insulina, pero estoy hablando concretamente de diabetes tipo 2 en la niñez y en la adolescencia. Esto se da justamente por la obesidad ha aumentado y ha bajado la edad de corte de inicio de la diabetes. Doctora, en su caso, ¿no? Se encuentra con pacientes digamos, en el desarrollo de la enfermedad, en estados avanzados, en estados recientes. ¿Con qué se encuentra habitualmente? Desgraciadamente, como nosotros somos especialistas, a nosotros ya nos llega el paciente con el diagnóstico y muchas veces con años de evolución y muchas veces ya con complicaciones. Esto es lo que vemos nosotros en la realidad. Por eso, desde la Sociedad Argentina de Diabetes se ha incrementado los cursos para lo que es para formar a los médicos generalistas, porque el primero que ve al paciente en su inicio es el médico clínico, no lo vemos nosotros. Nosotros lo vemos ya complicado, ¿sí? o con años ya de evolución. El tratar de pesquisar diabetes, nosotros lo podemos hacer sobre los hijos de o la descendencia de nuestros pacientes, pero el que pesca al paciente por primera vez es el médico clínico y tiene que estar formado y con el ojo abierto para poder disparar esas cosas.